Está hablando la fiscal. Accidente en San Pedro, 8 muertos. La escuchamos. Sobre todo la mecánica del impacto. Se llama Gabriela Ates y es la fiscal que está a cargo de la causa. El accidente. Doctora, no le vamos a pedir el nombre de las personas, porque es lógico de entender, todavía quizás hay familiares que no se enteraron, pero ¿ustedes ya tienen identificados a los cuerpos? Tenemos identificado el conductor del Renault 12 porque es oriundo de San Pedro y ya vino su papá a reconocerlo. Se trata de Carlos Pérez, de 33 años, bueno, como dije, oriundo de esta localidad. Los acompañantes no tenemos identificados quiénes son, sí el herido, es de apellido Canal y está siendo intervenido quirúrgicamente. Y los que iban en el Siena vinieron familiares, pero solamente pudieron reconocer el audio, así que vamos a tratar de identificar quiénes son y por lo tanto tampoco sabemos las edades, ¿no? Doctora, ¿había alcohol y drogas dentro de los autos? ¿En qué vehículo y qué se encontró? Quiero aclarar esto porque en realidad no es un procedimiento de drogas, es un accidente de tránsito. Ante la requisa de los cuerpos encontramos una mínima cantidad de sustancia polvorienta en el conductor del Renault 12, blanca, al parecer, no hicimos los reactivos porque miren dónde estamos, no tenemos la posibilidad de hacerlo, de certificarlo, pero posiblemente se trate de cocaína, al igual que el conductor de la moto, que también en la requisa del cuerpo, cuando tratamos de buscar documentos o algo que sirva para identificarlo, también una mínima bolsita conteniendo el mismo tipo de sustancia. Doctora, ¿nos puede confirmar la cantidad de gente que iba en los dos vehículos? En estado de ellos? En el Fiat Siena posiblemente iban 4, lo que pasa es que tenemos un cuerpo fuera del vehículo y en el otro iban 4 también en el Renault 12 y uno de tiro que es el de la moto. ¿Todos Que mayores? sobrevivió del Renault 12. ¿Cómo? Sobrevivió una persona del Renault 12 Exacto. que está siendo operada, todo así. Sí, así es. ¿Son todos mayores las víctimas? Y al no tenerlos reconocidos a la mayoría identificado no podemos determinar las edades. Ahora los identificados Son mayores, sí. Doctora, de acuerdo a las pericias, ¿tienen alguna idea de qué pudo haber causado esta tragedia? No, están los peritos en este momento trabajando, ustedes los observan. Inclusive llegamos a lo último, como abrir un tubo de gas del Renault 12, que por eso demoré en entrevistarme con ustedes. Queríamos ver qué tenía adentro. Bueno, estamos haciendo todas las pericias con absoluto tecnicismo y mucho rigor. ¿Las condiciones de visibilidad saben cuáles eran en ese momento, el estado de la ruta, para ver si eso puede haber tenido que ver? Eso lo vamos a determinar con los peritos también, no me puedo aventurar a decir cuando ni siquiera sé la dirección que tenían los rodados, ¿no? ¿El tanque de gas no estaba conectado al auto? No, ¿Salió volando? No estaba conectado y por eso personal de bomberos pudo abrirlo para ver qué tenía en el interior, ¿no? No tenía nada. Doctora, la ruta es antigua, es solamente de 2 vías, podemos suponer que fue un choque frontal. No 100% frontal por los daños, como se ven a simple vista, pero igual después me lo van a dar bien detallado cuando terminen, lo van a hacer hoy. Doctora, a esto. de los 4 cuerpos del Siena, 2 serían quizás masculinos y las otras 2 podrían ser novias o chicas que circunstancialmente estas 2 personas que iban adelante las habrían levantado en la ruta. Solamente le puedo decir que una era una chica, que es la que salió despedida del vehículo, el resto todavía no. ¿Sabe cuál es el estado de la persona que está hospitalizada? Por lo que me dicen tendría algún tipo de problema en el vaso, por lo que no se descarta la gravedad del tema, ¿no? Doctora, de los otros fallecidos, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres? No, simplemente eran todos hombres los del Renault 12. Hay un bidón de nafta tirado aquí a pocos metros de donde estamos parados. ¿Podría ser quizás lo que comenzó o lo que provocó el incendio con el violento impacto sobre el auto Siena? No, todavía no lo podemos identificar, eso la pericia ígnea la va a hacer personal de bomberos, que fueron los primeros en llegar al lugar. Muchas gracias. Bueno, entonces estábamos escuchando a Gabriela Ates, es la fiscal de la causa que se presentó muy temprano en el lugar del hecho para poder identificar a las 8 víctimas. Algunas solamente fueron identificadas y ya se ha comunicado esto a sus familiares. Y las otras, claro, tenemos que decir que están calcinadas, fallecieron como consecuencia del incendio del vehículo, el Fiat Siena, luego de este terrible impacto alrededor de las 5 de la madrugada. Muchos datos, por ejemplo, el Renault 12 tenía un tanque de gas que no estaba conectado y por eso salió volando, quedó a 50 metros del lugar sobre los pastos. Lo quisieron analizar porque como habían encontrado esas bolsitas que ella mencionaba con una sustancia blanca que la mandaron a analizar para ver si se trata entonces de cocaína, ellos creían que como el tubo estaba suelto y vacío, quizás dentro del mismo podría haber más de esta sustancia, pero lo encontraron absolutamente vacío. Tenemos que decir también entonces que el joven de 20 años
que sobrevivió, era acompañante del conductor del Renault 12 y se encuentra internado en el Hospital Municipal de San Pedro en grave estado. Ya fue intervenido, pero los médicos mantienen un estado reservado para él debido a la cantidad de sangre que perdió en el lugar y a los traumatismos que presenta en todo el cuerpo. El Fiat Siena está en este momento tapado por esta lona negra porque están tratando de remover los cuerpos que quedaron dentro de él, que como decía la fiscal, están tratando de identificar por lo menos el sexo. Sabemos que el conductor y el acompañante son hombres, eran hombres, y las dos personas de atrás, una de ellas era una mujer de aproximadamente 20 años que salió por la ventanilla y quedó a 20 metros de este Fiat Siena. El otro Paula, cuerpo que se encuentra en la parte de atrás no está siendo identificado, ni siquiera por el sexo. Tengamos en cuenta que se quemó toda la documentación del vehículo, con lo cual es prácticamente imposible hasta el momento saber a quién pertenecía el auto. Lo que sí dijo la fiscal es que vendría de la zona de Varadero y que el Renault 12 es oriundo de la zona de San Pedro. Paula, estamos viendo las imágenes, bueno, terribles, por supuesto, están trabajando todavía allí donde están los cuerpos, en una zona típica rural, ¿no? Mucho campo, poca construcción, allí hay una especie de galpón. Esa es la ruta 1001, esta ruta provincial que está a cuánto del acceso principal de San Pedro, para ubicar a la gente que en general conoce Ruta 9 y lo que es la entrada principal. Esta sería la ruta 1001 que cruza con la ruta 9 y es el primer ingreso a San Pedro por Río Tala. Estaremos en el kilómetro número 11 de la ruta 1001. ¿Y cómo es la condición allí de la ruta? ¿Está en buen estado? Se hablaba de una curva, no se aprecia aquí esa situación, por lo menos en el plano corto que hace nuestro camarógrafo, pero ¿cómo es allí la ruta para empezar a entender un poco qué pudo haber pasado, ¿no? Bueno, hay una curva muy pronunciada a menos de 2 kilómetros, no, estaríamos hablando de 1 kilómetro más o menos. Es una curva muy pronunciada que según la gente de la zona ha traído más de un accidente en este lugar. El estado de la ruta no es excelente, no es el mejor, no tiene banquinas y la señalización de la misma por momentos hay ciertos lugares donde se pierde. Pero este lugar del accidente no tiene grandes dificultades para el acceso. Eso es lo que nos decía hace un minuto nada más el segundo jefe de bomberos voluntarios, Silvio Torrens, que si bien la ruta no está en óptimas condiciones, en el lugar que se da el accidente sí está bien el asfalto y sí hay marcas. Lo que tenemos que decir en este aspecto es que además las condiciones meteorológicas no eran malas tampoco. Claro. No había niebla y era una noche transparente, clara, con buena visibilidad, con lo cual habrá que ver entonces cuáles son las causas, ¿no? Porque uno siempre que llega a estos lugares de las rutas, zonas de campo, en donde la ruta no está bien, la visibilidad no es buena y siempre entonces se menciona la dificultad de la niebla en horas de la madrugada, como fue este accidente a las 5 de la madrugada. Pero nos decía la gente de la zona que la visibilidad era muy buena, que Paula, no había niebla y que si bien, repetimos, las condiciones de la ruta no son buenas, a esta altura sí lo son. Sí, Romina. Bueno, Paula, ahí podíamos ver el Fiat Siena. La verdad que prácticamente ha quedado destruido, la nada misma, después de prenderse fuego. Y también veíamos los 4 cuerpos. Hasta el momento se sabe que son 4 personas las que murieron dentro del Fiat, pero no se sabe si son menores de edad, si son hombres, si son mujeres, todavía no fueron identificados. Murieron 3 dentro del vehículo, calcinados. La tercera, una mujer, aparentemente mayor de edad, salió por la ventanilla del auto debido al impacto y fallece por el golpe que recibe en su cabeza contra el asfalto. 3 mueren entonces carbonizados dentro del vehículo, esta 4ª persona fuera del vehículo y luego hay 3 personas en el Renault 12 y
la persona que venía en la motocicleta siendo remolcada con una soga por el Renault 12. Estamos hablando entonces en total de 8 muertos y una persona en grave estado, el acompañante del Renault 12, que se encuentra internado en el hospital municipal. Bueno, es realmente impactante también esta situación. Ahí vemos la moto detrás de uno de esos autos. Y decíamos impactante para hablar de la negligencia de llevar una moto remolcada con una cuerda, ¿no? En medio de la noche, en una ruta angosta. Es realmente una situación que se podía haber evitado. Por lo peligroso, ¿no? De llevar con una cuerda a remolque una moto. Ahí está. Es uno de los vehículos involucrados en este accidente. Una de las tantas imprudencias. Ahí se ve esa especie de cuerda que está colgando en la parte frontal de la moto con la cual la estaban remolcando. Y entiendo que... Claro, y no quieren dar ninguna hipótesis cierta de este accidente, Daniel, porque como vos decías, como la moto estaba siendo remolcada con una soga, ahora la vemos parada la moto, pero estaba tirada en el medio de la ruta hace minutos nada más, cuando le estaban realizando las pericias. Puede ser también que en algún bache previo a este sector, quizás unos metros antes, hizo una mala maniobra, la soga se soltó, giró y así entonces se cruzó hacia el otro lado. Son muchas las hipótesis, o bien los vehículos venían a gran velocidad y por eso chocaron de frente, o esto fue producto de una mala maniobra de la moto, quizás no del conductor, pero imaginemos que está siendo remolcada con una soga, por un Renault 12 que viene a gran velocidad, con lo cual no da mucha posibilidad de maniobra. A eso no se refería la fiscal cuando decía, no puedo decir todavía las causas, porque hay varios datos para aportar con respecto a las pericias. Sí, realmente es uno de los puntos a analizar, que llaman la atención la situación de remolque de esa moto, cómo ha quedado. Porque en principio se hablaba, para explicar la mecánica del accidente, o por lo menos la primera versión, sobre la posibilidad de que uno de los vehículos haya querido esquivar a la moto, pero después eso se desestimó porque la moto iba siendo remolcada por uno de los autos. Aunque, no sé, tal vez pues se pudo haber dado también esa situación donde la moto como que se desvía de su trayectoria o por algún motivo se mete en el otro carril, no sé qué desperfecto tenía. Ya es bastante peligrosa la situación, bastante negligente de ir sobre una moto que está siendo remolcada con una cuerda. Y ahí veíamos la cuerda, evidentemente eso está comprobado que fue así. Sí, no hay testigos del accidente. La única persona que ha quedado viva está muy grave, internada, lo están operando en estos momentos, con lo cual van a ser estrictamente las pericias las que determinen cómo fue el accidente, porque las hipótesis pueden ser muchas, pero si no hay una persona que haya visto el accidente, si no hay un sobreviviente, esperemos que sí, es probable que sean solamente las pericias las que determinen qué fue lo que pasó. Exactamente. Y hay que ver también el estado de los vehículos, porque puede que no hayan estado en las mejores condiciones. No sé si Paula allí en el lugar puede advertir. De todas maneras quedaron todos muy rotos, pero ese Renault 12 con el tubo de gas desconectado, qué sé yo, llama la atención, por ahí no era un vehículo en las mejores condiciones de mantenimiento. Es una posibilidad también, una falla. A simple vista lo que podemos decir es que el tanque de gas no estaba conectado y salió volando. Eso marca ya una irregularidad muy importante con respecto a este auto y no podemos decir más porque quedó destrozado y mucho menos podemos decir del Fiat Siena, que está irreconocible. Tuvimos que preguntar hasta qué tipo de auto era porque quedó completamente destrozado en su parte delantera y además el fuego lo consumió prácticamente todo. Sí, también cabe la posibilidad en este tipo de accidentes de que uno de los conductores se haya dormido o se haya... A veces esa situación de cabeceo, ¿viste? Implica 1 o 2 segundos que son terribles y pudo haber pasado eso o se haya distraído por algún otro motivo. Es difícil determinar ahora. De todas maneras son rutas... es tan angosta esa ruta, Paula. Es cierto que el asfalto no tiene por ahí un bache que vos digas está terrible, pero es tan angosta, tan poco señalizada, tan ausente de banquina, que tenés que estar muy atento, porque una mínima distracción, por ahí estás pisando la otra mano.
Claro, y nos decían algunos bomberos, que son bomberos voluntarios de la zona, por supuesto vecinos de San Pedro, que hace 2 días los vecinos cortaron durante 5 horas esta ruta por los accidentes que hubo en los últimos meses y por la falta de señalización y de banquina. Nos informaban esto cuando nosotros le preguntábamos que acá no veíamos tantas irregularidades o en tan mal estado el asfalto, pero sí en el resto de la ruta. Y ellos nos decían que, bueno, de esta manera protestaron hace 48 horas aproximadamente para que pudieran resolver la señalización y también la generación de banquina. Paula. Porque como vos lo decías, es una ruta muy angosta y bueno, puede traer este tipo de consecuencias. Igual tengamos en cuenta que fue un accidente y hay que ver las causas. Sí, Paula, decían que el Fiat Siena venía de Varadero y se dirigía a San Pedro. Era una versión, por supuesto. La fiscal dijo que hasta no se tenga el resultado de las pericias, ella tampoco puede confirmar absolutamente nada. ¿Se sabe algo de eso? ¿Entre los periodistas se filtró algún tipo de información? Sí, casi confirmando lo que decía la fiscal. Los periodistas de la zona lo que dicen es que no es un auto local, que aparentemente vendría de Varadero, quizás por el fin de semana largo inclusive, a pasar aquí a San Pedro, y que el Renault 12 sí es oriundo de Varadero. Bueno, realmente impactante esto, en principio por el saldo, 8 muertos y además un herido grave que ahora está peleando por su vida, lo han operado, bueno, está bastante complicada la situación de esa 9ª persona involucrada en este accidente. 8 muertos en este impacto, realmente es muy conmovedor esto que ha ocurrido en San Pedro. Estamos con las imágenes, le agradecemos a Paula D'Ambrosio que por supuesto se va a quedar allí para seguir cubriendo esto que vamos a tener en todas las ediciones. Sí, que seguramente la ruta 1001 va a seguir cortada por unas cuantas horas más. El accidente ocurrió a las 5 de la mañana, son casi las 10, todavía sigue cortada y las pericias se están desarrollando, así que me imagino, Daniel, que hasta pasado el mediodía esta ruta va a seguir cortada y como bien decía el comandante de bomberos con quien hablamos esta mañana muy temprano, se está desviando el tránsito por la ruta 191 y también por el interior de San Pedro. Bueno, tener en cuenta ese dato.